Bueno, buenos días a todos. En principio, agradecer a Presid por haberme convocado y a todos ustedes por asistir y participar de este taller. Yo voy a abordar un poquito el tema de la problemática de las malezas resistentes que están apareciendo en los cultivos de trigo y cebada, fundamentalmente refiriéndonos a crucíferas y a algunas gramíneas que últimamente están representando problemas. Voy a presentar una parte general, o sea, hablar un poco de qué es la resistencia como introducción, y podemos decir que la resistencia es una habilidad hereditaria que tienen algunos individuos dentro de una población. Esos individuos son biotipos en definitiva, ¿sí? De tolerar o de resistir en definitiva o de sobrevivir ante la aplicación de productos que habitualmente hubiesen sido letal para esa especie. Entonces, en principio nosotros tenemos las especies resistentes aparecen como una problemática asociada a individuos que habitualmente nosotros controlamos relativamente fácil dentro de los cultivos. Esto no es nada nuevo, porque en definitiva nosotros tenemos que pensar que la resistencia es un fenómeno evolutivo de las especies. O sea, ya Darwin dijo que las especies que sobreviven son las que se adaptan mejor a los cambios, y bueno, y nosotros podemos considerar a la resistencia como un caso de evolución adaptativa. O sea, esas especies se van adaptando al sistema de producción que nosotros proponemos. ¿Y cuáles fueron esos cambios a los cuales se fueron adaptando? Y los cambios que se produjeron en el sistema de producción. O sea, nosotros estamos viendo la punta del iceberg, o sea, estamos viendo las consecuencias de todo lo que está pasando abajo. Un sistema de producción que se caracterizó durante años por una baja rotación de cultivos, un sistema que se caracterizó por una baja rotación de métodos de manejo, o sea, tomando el método químico como el único que se utilizaba para el manejo de malezas en los cultivos, o como uno de los únicos. Más allá de eso, con muy pocos herbicidas, o sea, una rotación de herbicidas muy baja, unos pocos productos. Ustedes imagínense que desde el advenimiento de la soja RR, la cantidad de activos que salieron del mercado, o sea, que no se volvieron a comercializar hasta ahora que empezaron a aparecer los problemas de resistencia, fue una gran cantidad de productos que realmente prácticamente desaparecieron del mercado. Y un desconocimiento, y ese desconocimiento asociado a una falta de rotación de los mecanismos de acción. O sea, si no sabemos cómo actúan los productos, mucho menos podemos elegir productos que actúen distinto. Entonces, una de las primeras cosas que se reavivó a partir de la resistencia es de empezar a tener en cuenta, si usamos un producto, qué mecanismo de acción tiene ese producto. Actualmente se asume que cualquier población, en cualquier población existen biotipos con características de resistencia. Si uno quiere llevarlo esto a niveles de probabilidad, uno podría decir, por ejemplo, la probabilidad de tener un individuo en una población, un individuo resistente a atracina, a inhibidores de fotosistema 2, como dice en la transparencia, es de 1 en 1 billón. O sea, cada un individuo en 1 billón, tengo la probabilidad sería de tener un individuo resistente a atracina. Si yo tomo la probabilidad de tener un individuo resistente a EPSP, a glifosato en definitiva, es de 1 en 1000 millones. Si tomo el caso de las ALS, por ejemplo, imacetapir, mesulfurón, 1 en 1 millón. Esta probabilidad de que aparezca ese rasgo, esa característica heredable de resistencia, es natural en las poblaciones. Nosotros cuando nosotros empezamos a utilizar productos continuamente, mismos productos o mismos mecanismos de acción, en definitiva lo que estamos haciendo es ejerciendo una presión de selección. Lo que estamos cambiando, como muestra de la figura, es la frecuencia entre la susceptibilidad. Acá teníamos unos pocos individuos. En la medida que nosotros empezamos a utilizar productos con el mismo mecanismo de acción durante mucho tiempo, lo que hacemos es, vamos cambiando la distribución de la población, ¿sí? hasta ese sector, y por lo tanto la frecuencia de individuos resistentes se hace alta. Al hacerse alta, tenemos una población, o decimos tenemos un biotipo resistente, y nos empieza a generar problemas. Bueno, la probabilidad de que se genere resistencia, a la vez
generó hacer este triángulo, en el cual en este triángulo están expuestos todos los mecanismos de acción de los productos, y entonces, por ejemplo, para los que no lo conocen, los productos que están en la cima son los que tienen mayor probabilidad de que se genere resistencia. En la cima, ¿quiénes están? Están el grupo 1 o el grupo A, depende de la nomenclatura que usemos, y el grupo 2 o el grupo B. El grupo 1 es el grupo de los graminicidas, los inhibidores de la ACCasa, los FOB, los DIM y los DEM. ¿Sí? Y el grupo B es el grupo de la ALS, o sea, los productos como mesulfurón, como imacetapidas, imidazolinona, sulfonamidas, sulfonilureas. Estos son los que tienen más alta probabilidad de generación de individuos resistentes. ¿Y dónde está, por ejemplo, otros productos conocidos? Como por ejemplo, ¿dónde está el glifosato? El glifosato está en la base. Los hormonales están en la base. El grupo G es los inhibidores de la EPSP sintetasa. El grupo H son los hormonales, los reguladores de crecimiento. Entonces, esos productos están abajo en la pirámide. O sea, son productos que tienen menos probabilidad de generación de resistencia. No obstante eso, a nivel mundial, la situación a nivel de la resistencia no es una problemática argentina. A nivel mundial existen 400 especies, aproximadamente 500 casos, o sea, 500 biotipos resistentes. Si uno mira cómo es la estadística o cómo es la distribución a nivel mundial, tenemos que 160 de esos 500 biotipos, 160 son inhibidores de la ALS, representan el 30% del total de las resistencias. 46% de inhibidores de la ACCasa representan el 10%. A glifosato hay 40 biotipos, menos del 10% de los problemas de resistencia son debidos al glifosato. Cuando uno esto lo mira a nuestro país, en Argentina tenemos 18 especies, 32 biotipos. 21 biotipos son resistentes al glifosato. O sea, más del 65%, alrededor del 65% de los casos de resistencia de nuestro país son resistencia al glifosato. En algo tenemos que ser primeros. 9 biotipos, o sea, en lo que a nivel mundial, en realidad, hay poca cantidad de casos, nosotros tenemos mucha cantidad de casos. Tenemos 9 biotipos resistentes a inhibidores de la ALS, el 29%, ¿sí? Tenemos 4 biotipos resistentes a hormonales, 7 biotipos resistentes a ACCasa. Y tenemos 8 casos de resistencia múltiple. Lo que quiero decir es que cuando uno utiliza, como utilizamos nosotros durante tanto tiempo, en forma indiscriminada, el glifosato genera cosas que no se condicen con el lugar donde en realidad debería estar la resistencia al glifosato, como está en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la intensidad de uso, por supuesto, también tiene que ver en la cantidad de casos de resistencia al glifosato que aparecen o que se generan. En 2015, esto es un problema a nivel mundial, como les decía, y hubo un simposio en 2015 de resistencia de malezas, y bueno, y se llegó a la conclusión que la probabilidad de que sigan apareciendo individuos resistentes es del 80%, por lo menos en los próximos 10 años vamos a tener nuevas apariciones de individuos resistentes con los manejos actuales. Para centrarme un poco en el caso de la resistencia o de las problemáticas que tenemos en los cultivos de invierno, fundamentalmente trigo y cebada, los principales problemas que estamos viendo están dados en crucíferas o brasicáceas, donde tenemos nabón, navillo, nabón es Raphanus, navillo es Hirfeldia y el nabo, que es brásica. El nabón con resistencia a ALS, o sea, resistencia a sulfonilureas, imidazolinona, sulfonamidas. Navillo o Hirfeldia con resistencia a ALS y a 2,4-D. Y nabo, que es lo que estudiamos nosotros básicamente, es los proyectos que estamos desarrollando en este momento se basan en nabo, resistente a glifosato, ALS y 2,4-D. Bueno, estas son las 3 especies que aparecen normalmente en los cultivos de invierno. El primer caso fue reportado allá por el año 2008 por gente del CONICET, de Universidad Nacional del Sur,
el grupo de trabajo de Cantamuto, Presotto, que detectó nabo resistente a ALS, probando. Lo primero que se hace cuando uno tiene sospecha de una especie que tiene resistencia es hacer una curva dosis-respuesta, es decir, someter una población sensible, como es esta, y una población no sensible, como es esta, a diferentes dosis de producto para poder establecer las diferencias que hay en la eficacia de control, tomando algún parámetro. Por ejemplo, en este caso se tomó materia seca, en este caso se tomó supervivencia, y poder establecer lo que se llama el índice de resistencia. El índice de resistencia es la comparación entre la cantidad de activo que se necesita para reducir el 50% el parámetro que haya elegido, por ejemplo la materia seca o la supervivencia, en la especie susceptible, de la especie resistente respecto a la susceptible. Eso me indica qué cantidad de veces yo tendría que incrementar la dosis para lograr un similar control. Entonces, por ejemplo, si uno lo quisiera mirar en el caso de este ejemplo, ¿sí? Yo para reducir el 50% de la materia seca, acá necesité 0,1 gramos de activo, mientras que acá necesité 100. Entonces mi índice de resistencia es de 1000, ¿sí? Porque tengo que dividir la cantidad de activo necesario para reducir el 50% de la especie resistente dividido la especie sensible. Cuanto más alto es el índice de resistencia, tenemos un caso de resistencia más severo. O sea que no lo podemos compensar con dosis. Normalmente cuando tenemos casos de resistencia, altos índices de resistencia, las resistencias se llaman resistencia de sitio activo, porque el sitio activo es insensible. Entonces, por más que aumentemos la dosis de activo, si el sitio activo es insensible, no podemos hacer nada contra eso. Ha mutado la enzima blanco y por lo tanto, al haber mutado la enzima blanco o al haberse producido una mutación que se produce espontáneamente en la enzima blanco, la especie queda insensible o la planta queda insensible y a su vez eso se va heredando y va aumentando el número de individuos insensibles a través del tiempo. Cuando tenemos índices de resistencia relativamente bajos, normalmente se habla de resistencias de metabolismo, en realidad, o resistencias fuera del sitio activo. No significa que el sitio activo haya cambiado, sino la capacidad, en realidad el resumen sería al sitio activo llega poco activo, sea porque la planta lo degrada, o sea porque entra poco, o sea por cualquier causa, o sea porque hay muchos sitios blancos más en la especie resistente que en la susceptible. Entonces, llega poca cantidad de sitio activo, entonces no se detiene el proceso metabólico. El segundo caso que apareció, Irfeldia o navillo, resistente a ALS, que esto fue detectado por la gente de INTA Bordenave, el ingeniero Viña básicamente, que apareció en 2015, una población de Coronel Dorrego, que ustedes ven acá, de vuelta a la curva dosis-respuesta, las dosis de mesulfurón, 2 gramos, 4 gramos, 8 gramos, 16 gramos, prácticamente el nivel de la eficacia de control no aumenta en la población Coronel Dorrego, mientras que en la población sensible, que es la población Bordenave, ¿sí? A partir de 2 gramos ya tengo un 80-90% de control. Posteriormente a la detección o al reporte de resistencia a ALS, el ingeniero Viña detectó que también había resistencia en Irfeldia 2,4-D. En el año 2017, probando 2,4-D, también se notan diferencias entre la población Bordenave, que es sensible, y la población y una población de Coronel Suárez que es resistente. Entonces, en este caso tenemos un caso de resistencia múltiple a ALS y 2,4-D. En el caso del nabo, el primer reporte que hubo de resistencia fue a resistencia combinada a ALS y a glifosato, también detectado por la gente de CONICET Universidad del Sur. Y este es un caso que realmente hay que comentarlo, hay que hablarlo y hay que empezar a tener un poco más de cuidado. Se detectó resistencia a ALS y se detecta resistencia a glifosato. Y se detecta a la vez, o se reporta que la resistencia a glifosato es resistencia transgénica, no es resistencia natural. O sea que es un caso gravísimo que la resistencia en nabo sea resistencia transgénica. Significa que alguien trajo como contaminante de alguna semilla de forrajera nabo resistente
a glifosato que en otros países del mundo está aprobado y en nuestro país nunca fue aprobado por los problemas de transferencia génica. Alguien lo ingresó, ¿sí? O para un ensayo, o por algún fin, o con algún fin económico, o con algún contaminante. Entonces, en este caso uno tiene que tener muy en cuenta que esas cosas perjudican a todo el sistema, porque hoy el nabo resistente de glifosato está desparramado por prácticamente toda la zona productiva, por lo menos en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, y resulta que eso provino de una transgenia, o sea, un gen que lo incorporó el hombre, no es algo que se generó naturalmente. O sea que es muy grave el tema este. Bueno, nosotros corroboramos, nosotros tenemos en azul una población, esta es una curva dosis-respuesta, a mesulfurón, fíjense la población de nabo resistente, que es esta, ¿sí? Nos logramos con 16 gramos de mesulfurón, que son 32 gramos de formulado, esto es activo, ¿no? 32 gramos de formulado no logramos más del 40% de control. 32 gramos de formulado es una dosis que no es utilizable porque por lo supuesto dejamos una residualidad, tenemos problemas de carryover, pero nosotros estamos probando a nivel ensayo y logramos apenas un 40% de control. Mientras que en la población sensible, este es el incremento. Lo mismo en glifosato. Último, con 2,4-D, fue una detección que hicimos nosotros en la Universidad del Centro, en la Facultad de Agronomía, que tenemos un biotipo sensible, que con 100 gramos de equivalente ácido tenemos un 95% de control, mientras que el biotipo resistente, para lograr un 95% de control, necesitamos alrededor de 1.600 gramos de equivalente ácido. Este es el aspecto de los ensayos. Fíjense que esta maceta se condice con esta maceta, esta es la sensible y esta es la resistente. O sea, todo esto es rebrote. Y otra cosa que quisimos probar fue el tema de la resistencia a diferentes formulaciones o el efecto de diferentes formulaciones. Y vemos que hay, si uno ve en el gráfico este, tenemos dos formulaciones que en realidad manifestaron un mejor control. Por ejemplo, la formulación ácido, que es el producto comercial, es el Dedalo Elite, y la formulación de Dow, que es el 2,4-D colina, el LIST, presentaron mejor performance de control que el éster común, que la salamina y que el MSPA, por ejemplo. Después otra cosa que tampoco voy a entrar mucho por el tiempo, pero es que en la medida que se incrementa el estado fenológico de la maleza, la resistencia se hace más notoria, ¿sí? Se disminuye la eficacia de control del sensible y por supuesto mucho más se disminuye la eficacia de control del resistente. En este caso nosotros hicimos un ensayo de dosis y respuesta en el cual se puede ver eso. Por último, en los últimos años tenemos una población que es resistente al glifosato, mesulfurón y 2,4-D. O sea, tiene resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia al glifosato es una resistencia transgénica, es una resistencia de sitio activo. La resistencia a mesulfurón también suponemos que es resistencia de sitio activo porque no tiene respuesta a los aumentos de dosis. Y la resistencia de 2,4-D pensamos, o estamos casi seguros, que es una resistencia metabólica, porque en la medida que nosotros duplicamos o cuadruplicamos la dosis de 2,4-D, logramos eficacia de control similares a los que obtenemos con la población sensible. Por supuesto, a fuerza de dosis, que no es lo que hay que recomendar, porque lo que hacemos es incrementar la presión de selección. Lo que tenemos que tratar es de cambiar los activos. Este es el aspecto de los escapes que tenemos nosotros en nuestra zona cuando agarramos un lote con problemas de resistencia. Hay herramientas viejas y herramientas nuevas. Yo digo que por suerte durante una época se hicieron muchos ensayos en el control de malezas. Tenemos herramientas viejas que las habíamos dejado de usar y que hoy las vamos a volver a meter en el mercado, y herramientas nuevas que aparecieron en los últimos años. Ustedes fíjense que estos resultados, yo voy a mostrar 2 o 3 resultados que datan de la década del 90, o sea del 88, 89, 90, cuando se probaban las nuevas alternativas para el control de malezas en cereales de invierno, eran las sulfonilureas. Hoy, en realidad, los productos que usábamos como testigo en ese momento son los que nos están salvando las papas. O sea, los productos que hoy alternativos que nos permiten hacer el control de malezas, de esas malezas. Usábamos
O sea, en ese momento probábamos el mesulfurón porque no se conocía, recién entraba al mercado, y los productos alternativos que usamos, la mezcla bromoxinil, fluorocloridona, bromoxinil solo, diflufenicam, vamos a ver, etcétera, etcétera. Este era el tipo de ensayo que se hacían, probando en diferentes estados, diferentes dosis, y viendo lo que pasaba con el rendimiento y lo que pasaba con el control. Bueno, hoy en día, para ver estrategias de manejo para crucífera resistente. Por un lado, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es arrancar con el lote en cero. Arrancar con el lote en cero significa resetear el lote, por lo tanto, para eso tenemos herramientas nuevas como carfentrazone, saflufenacil, piraflufen, que son todos productos PPO que mezclados con el glifosato y mezclados con el 2,4-D, lo que nos facilitan es arrancar con el lote sin malezas escapadas. Tenemos productos residuales, un grupo de productos residuales que se pueden utilizar para las emergencias adentro del cultivo. Por ejemplo, fluorocloridona, diflufenicam, flumeoxacin, terbutrina o pirosasulfone. Fíjense que acá yo en esta columna estoy poniendo los mecanismos de acción. ¿Por qué estoy poniendo los mecanismos de acción? Para que, de acuerdo a lo que nosotros hacemos en el barbecho o en preemergencia, después podamos cambiar la estrategia para no repetir el mecanismo de acción adentro del cultivo. Entonces, con preemergencias y residual, fluorocloridona, diflufenical, flumeoxacin, terbutrina, pirosasulfone. Cuando tenemos escapes adentro del cultivo, las opciones de postemergencia, bromoxinil MSPA. El bromoxinil está dando muy buenos resultados para el control de las resistencias en el caso de crucíferas. La mezcla de bromoxinil con MSPA, la mezcla de bromoxinil con 2,4-D, bromoxinil con fluorocloridona en postemergencia, tiene registro y son productos que dan muy buena performance de control. Diflufenicam 2,4-D, Ventazón más MSPA o más 2,4-D, carfentrazone, que ha adquirido registro últimamente, cuando uno tiene poblaciones que no están muy escapadas, o sea que las plantas no están muy grandes, carfentrazone es una alternativa, metribuzina en postemergencia más 2,4-D, otra alternativa. Fíjense que acá los mecanismos de acción, para no repetir con lo que usé durante en el tratamiento preemergente. Piraflufen, mesulfurón, terbutrina con MSPA, son todas estrategias de productos postemergentes que se pueden utilizar para el control de estas especies resistentes. Voy a decir dos palabras del tema de raigras y avena, porque a la tarde hay una charla de gramíneas. Pero otro problema que tenemos prácticamente en toda la provincia es el tema de gramíneas resistentes. Raigras anual, resistente a glifosato, ACCasa y ALS, raigras perenne resistente a glifosato, avena fatua resistente a los inhibidores de la ACCasa. Solamente voy a mostrar esto, es un trabajo que hizo la gente de Balcarce y que tomó 12 poblaciones y fue investigando o viendo, ¿sí?, la respuesta que había en las poblaciones a los diferentes alternativas para el control de gramíneas. Las alternativas que mejor performance dieron fueron los DIM, o sea, el cletodin, para los barbechos, por supuesto, y las mezclas de glifosato con cletodin, ¿sí? Hoy en día, como estrategia, lo que podemos mencionar es que el empleo de graminicida, una de las técnicas más recomendadas es el empleo de graminicida en mezcla con glifosato durante el barbecho, aloxifop o cletodin con glifosato, y cuando agarramos poblaciones que ya están macolladas, que ya los productos sistémicos solos no les alcanza para lograr una buena performance de control, la técnica del doble golpe, que es primero aplicar el graminicida con glifosato y en la segunda pasada, a los 7-10 días, aplicar el desecante. Con eso, ¿qué hacemos? Evitamos que la planta pueda metabolizar el producto por una cuestión de estado fenológico. Entonces, con eso se logran. Y algunas alternativas nuevas, como flumeoxacin, ¿sí?, que es residual, y como el pirosasulfone, que es una nueva herramienta que tenemos en este momento. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, para poner el lote en cero, tenemos alternativas de barbecho, ¿sí?, cletodin, aloxifop, carfentrazone, saflufenacin o paraquat, puede ser para doble golpe. Los productos residuales, flumaxacin, pirosasulfone y oxiflurfen, estos tienen residualidad y logran entrar al cultivo con algo de efecto sobre los nuevos nacimientos. Y como alternativas de postemergente, los FOPs, los DIM, los DEM y las ALS.
tenemos clordinafos, fenoxaprop, diclofos, pinoxaden, piroxulan con toda la mezcla, iodosulfurón con toda la mezcla, flucarbazone, etc. Esto solamente para que ustedes puedan tomar nota a través de las fotos o de los PowerPoint que después ustedes pueden bajar, de todas las alternativas que hay. Acá están incluidos, en estas alternativas que yo dije anteriormente, no incluí las sulfonilureas porque estaba hablando de no meter sulfonilurea porque todas las resistencias son ALS. En estas están incluidas las sulfonilureas y todo el resto de los productos. Esta es toda la batería de productos que contamos hoy para el manejo de malezas en cereales de invierno, fundamentalmente trigo y cebada. Y una cosa que no puedo dejar de decir es el tema del manejo integrado. O sea, tenemos que empezar a volver a pensar el manejo integrado. El Congreso se llama sustentología, hay que hacer sustentable el sistema y la única forma es no solamente utilizar las herramientas químicas, sino que utilizar el resto de las herramientas. Yo digo la rotación de cultivos, el esquema de producción, los métodos de control, los mecanismos de acción, o sea, pensar en hacer planificación a largo plazo. No podemos seguir decidiendo día a día porque nos seguimos equivocando. No estamos muy lejos de aparatos como este que te van a controlar cada maleza con un método distinto, no estamos muy lejos de eso. Muchos piensan en nuevos mecanismos de acción. Y yo digo, nuevos mecanismos de acción, un mecanismo de acción puede durar un nuevo mecanismo de acción puede durar muy poco si lo utilizamos mal. O sea, sepamos que tenemos que cuidar las herramientas que tenemos. Los productos son herramientas, nosotros tenemos que cuidarlos, revalorizar las herramientas viejas, las herramientas antiguas, que hoy siguen prestando una muy buena eficacia de control para muchas malezas. Tratar de cuidar esas herramientas. Si aparece un nuevo mecanismo de acción, bienvenido sea, pero no basemos nuestro control en que dentro de 4 o 5 años van a aparecer nuevos mecanismos de acción, porque estamos cerrando de vuelta en el sistema. O sea, tratemos de integrar las técnicas como para lograr un manejo sustentable. Gracias. Perdón porque un poquito me excedí. Está bien. Gracias, Víctor. No sé si tienen alguna consulta, parece que hay varias, así que vamos a tomarnos un ratito. Por favor, digan el nombre y la consulta. Sí, Eduardo Lepiscopo, del sur de Santa Fe. Para esa zona, ¿qué tiempo tenés que esperar entre aplicar, supongamos que tenés Lolium resistente y aplicás un FOP o un DIM? ¿Qué considerás un término así de días prudente para sembrar trigo o una gramínea? Nosotros estamos recomendando, o sea, siempre uno tiene que seguir, por supuesto esto varía con el tipo de suelo, la dosis de uso y todas las variables, pero normalmente 15 o 20 días es un tiempo prudencial como para poder lograr que el producto se metabolice y que no tenga efecto sobre el cultivo que viene, que también es una gramínea. Entonces 15 días sería con un nivel de materia orgánica de 2%, 3% es adecuado, ¿sí? En realidad el cletodin es un poquito menos, el aloxifob es un poquito más, mejor dicho, con 20 días yo me cubro de los dos. Cuando yo aplico cletodin podría poder tomar menos distancia de la fecha de siembra. Cuando uso aloxifob tendría que tomar un poquito más distancia de la fecha de siembra. Pero bueno, quiero decir que si uno lo ve por marbete habla de 15 días y realmente yo creo que hay que respetar ese margen. De nada. No sé si mencionó, no lo mencionó, pero debe estar en los slides que puso con respecto a la tracina como preemergente, y quería saber si tiene días también de usar la tracina. Yo no la mencioné a la tracina. No la mencioné ni la recomiendo, la tracina, ni para trigo ni para cebada, ¿sí? Excepto que tenga 60 días. Depende, de vuelta, esto depende de la dosis, del tipo de suelo, etcétera, etcétera. Pero a una dosis normal de atracina, que normalmente ronda una dosis común, 1 kilo de activo, yo no recomiendo si es que vas a sembrar antes de los 45 o 60 días, depende de la zona donde estés. O sea, para un barbecho largo sí, pero suponiendo que normalmente yo vengo de un cultivo de gruesa, que me libera el lote, en la zona nuestra en mayo o en junio a veces, depende de cuándo nos deje cosechar, no tengo 60 días para la siembra de trigo que arranca, o cebada que empieza en junio. Entonces, por lo tanto, no la puse.
Hay otras triacinas que sí son selectivas, por ejemplo la terbutrina. Entonces, si uno quiere usar una triacina porque dice, bueno, quiere usar un inhibidor de fotosistema 2, terbutrina sería la alternativa. O si uno quisiera, también podría, antes de usar la triacina, podría usar prometrina, que tiene menos residualidad. Entonces, si uno quisiera entrar ahí, con prometrina tendría que tener un margen de días de 15, de 20 días, y con terbutrina no importa, no necesito margen de días. Basta que lo haga un día antes, está todo bien. Hasta ahora, para el caso de crucífera resistente, dentro del producto que a nosotros mejor o que más utilizamos es la fluorocloridona, porque es el típico producto que mata crucíferas, o sea, un producto que se desarrolló para el control de crucíferas. Entonces es el producto que mejor performance nos viene dando cuando voy a optar por la alternativa de un preemergente o de un presiembra y sembrar inmediatamente. Sí, porque nosotros también tenemos acá una problemática que se nos viene, que es la serraja. No sé. Bueno, sí, claro. El Sonchus o serraja es una problemática que nosotros también tenemos, no está, creo que todavía no tiene registro en la REM, resistente a ALS. Y bueno, en ese caso, lo bueno por ahí es que no existe resistencia a 2,4-D en ese caso, ¿sí? Entonces, en el barbecho uno podría hacer un buen control. Nosotros el problema del nabo es que no lo controlo tampoco en el barbecho porque 2,4-D, glifosato, tengo resistencia a glifosato no lo controla, 2,4-D no lo controla, la ALS no lo controla, entonces por lo tanto tengo que meter una alternativa que me permita el control residual adentro del cultivo, ¿no? No, por eso digo, no tiene registro para barbecho y por lo tanto tampoco se puede recomendar, pero aunque es muy utilizado en cultivo de soja, no tiene registro. Pero no debería usarse. La otra triacina no sé. Prometrina y terbutrina tienen como preemergentes, como herbicidas preemergentes de suelo. ¿En qué cultivo? En cultivo de trigo. Perfecto. Ahí sí. O en cebada. ¿La tracina no? No. No sé si hay alguna otra consulta. Víctor, en el caso de las primeras detecciones o por ahí algunos parámetros a tener en cuenta para cuando uno empieza a ver lotes con pequeñas infestaciones, no sé, por ahí que nos comentes algún protocolo a seguir con respecto a esto. Normalmente hoy a la mañana cuando asistí a la charla de Marcos que hablaba de qué tenemos que saber de resistencia, él hablaba que a partir de cuando uno tiene un escape de 2, 3, 4%, ahí es cuando el productor o cuando los técnicos normalmente empiezan a percibir los problemas. Esas plantas no tendrían que quedar, ¿no? O sea, el protocolo desde el punto de vista de investigación es que nosotros vamos a juntar esas plantas para ensayar, pero desde el punto de vista del productor esas plantas no deberían quedar porque son las plantas que llevan el material genético, ¿sí? Entonces, por lo tanto, uno tendría que proponer alguna alternativa de poder controlar. Entonces, cuando uno va teniendo esos escapes, tratar de, a través de un desecante, que puede ser un paraquat o puede ser algún PPO, como saflufenacil o carfentrazone, tratar de controlar esos individuos, por más que no sean representativos del total de la población, son los futuros problemas que tengo al siguiente año. Entonces, tratar de evitar que esa información genética continúe dentro del lote para que no se multiplique al año siguiente. Eso es primordial. Por eso yo digo, lo primero es resetear el lote. Yo no puedo empezar a sembrar con malezas escapadas o con malezas que todavía, yo digo, arranquen los barbechos un poco más temprano, porque muchas veces veo síntomas profundos de control y yo pienso que se van a morir esas plantas. Entonces voy y siembro. Y resulta que esas plantas rebrotan, florecen y dejan descendencia. Entonces ese es el primer problema. O sea, empecemos el barbecho antes y asegurémonos que los individuos que damos por muertos estén muertos y que no sean muertos vivos. Porque eso es el inicio de la problemática para los años sucesivos. ¿No? Tenemos que empezar a pensar en largo plazo y no trabajar tanto en el cortoplacismo, que es lo que está caracterizando el sistema productivo. No sé si queda alguna otra consulta. Bueno, en tal caso agradecemos nuevamente con un aplauso a Víctor y bueno.